¿Has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Estás seguro que has tenido un encuentro personal con Dios? Te invito a que veas este video y allí te vas a dar cuenta de lo que es tener un encuentro personal con Dios. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Berta Valencia. Si nunca nos habías visto, bienvenidos a nuestro canal. No pases, no sigas sin suscribirte, sin activar la campanita, sin darle me gusta y sin compartir este video. Recuerda que lo bueno siempre se comparte. Y aquí en nuestro canal tenemos mucho contenido que va a ser de gran edificación para tu vida. Recuerda visitarnos en nuestras páginas y aquí abajo van a quedar los links que te van a llevar directamente a las páginas de Facebook, a las páginas de Instagram, para que tú también puedas entrar allá y ver todo el contenido que allí tenemos. También déjanos tus comentarios, son buenos para nosotros para poder seguir subiendo contenido que te ayude a crecer. Bueno, este canal tiene como finalidad llevar y predicar la palabra del Señor a los que no conocen de Cristo, pero también a los que ya conocen y queremos seguir creciendo en el Evangelio. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad que tenemos de tener un encuentro personal con el Señor. Es algo muy necesario en nuestra vida y de eso es que te voy a hablar hoy. De la necesidad que tenemos de tener un encuentro personal con Dios. Sabes que muchas personas pueden estar dentro de una iglesia, haber tenido años en el Evangelio o estar años en el Evangelio y no haber experimentado un encuentro con Dios. Y lo vemos también en la palabra, así también nos pasa a nosotros, pero hoy vamos a mirar los beneficios que tiene tener un encuentro con el Señor y cómo saber si hemos tenido realmente un encuentro con el Señor. Hoy te voy a hablar de un personaje llamado Jacob. Si has visto los otros videos, creo que te has dado cuenta que estoy estudiando la vida de Jacob un poquito más a profundidad, porque pues es un hombre que nos enseña muchas cosas, Dios nos enseña muchas cosas a través de él. Y te voy a hablar de la historia que está en el capítulo 28 de Génesis, del versículo 10 al 22. Ese versículo, ese capítulo, esa porción de ese capítulo tiene como título Dios se aparece a Jacob en Betel. Te quiero hacer un pequeño contexto de lo que sucedió antes de que llegara a ese punto. Cuando llegaron a ese punto, Jacob ya había sucedido el evento de que Esaú cambió su progenitura por un plato de lentejas. Había sucedido el evento de que el papá de Esaú y de Jacob, Isaac, había dado la bendición a Jacob creyendo que era Esaú. La mamá lo había ayudado a hacerse pasar por su hermano en aras de cumplir una promesa que el Señor le había hecho a ella, a la mamá de ellos, a Rebeca. Entonces, en ese punto, ya Esaú se había enterado de que su hermano Jacob había sido bendecido por el papá, la bendición se la habían dado a Jacob. Y en ese momento la mamá y tanto el papá le dijeron a Jacob que tenía que huir porque Esaú dijo que apenas el papá muriera lo iba a matar a su hermano Jacob. Entonces, ese capítulo 28 del versículo 10 en adelante habla de cuando Jacob empieza o se va, huye por recomendación de sus padres para que su hermano Esaú no lo mate. Ese es el contexto que te quería dar para poder seguir adelante. Entonces, cuando Jacob salió huyendo de Esaú, aún no se había casado, él estaba en su casa, ¿sí? Otros puntos o cosas que tienes que saber era que Jacob era el favorito de su mamá, de Rebeca. Y dice también la palabra que Jacob era un hombre quieto, que habitaba en tienda, a diferencia de Saúl, que le gustaba el campo y era cazador y todas esas cosas. Son detalles que tú tienes que saber para que me puedas comprender lo que yo te quiero en esta tarde transmitir a través de esta palabra. Entonces, yo te quiero leer del versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles del cielo de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y hasta ahí lo voy a dejar porque lo que sigue son las promesas que Dios le da a Jacob de lo que va a hacer con él. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que hasta ese momento Jacob era un hombre que vivía en su casa, no se había casado, consentido de su madre, ya todo lo que te conté. Entonces, podríamos decir que Jacob era un hombre que hasta ese momento dependía o había dependido de lo que su mamá decía, de lo que sus padres hacían,
de todo lo que él podía tener en casa, pero no era la costumbre que un hombre de la edad de él, que ya tenía mucho más de 40 años, estuviera todavía en la casa. Sin embargo, Jacob todavía estaba en la casa. Esaú ya se había casado. Entonces, así como Jacob en ese momento de su vida había dependido de su madre para todo, de sus padres para todo, muchas veces nosotros también estamos así en la iglesia, que dependemos que el pastor ore por nosotros, dependemos que el pastor vaya a mi casa a orar por mí, que el pastor sea el que me predique los domingos. Muchas veces nos volvemos tan dependientes del pastor o de los hermanos líderes en la iglesia para que oren, para que ayunen por nosotros, para que nos aconsejen, para que lean la palabra por nosotros. Todo es a través de ellos. Nos volvemos como unas personas incapaces de hacer algo. Pareciera que ellos se vuelven nuestros intercesores, nuestros intermediarios, nuestro todo en la vida cristiana. Eso se ve también en la casa, cuando hay muchos hijos que dependen mucho de los padres para todo, ¿verdad? Y están allí. Y así podemos pasar años en la iglesia sin experimentar un encuentro genuino con el Señor o personal con el Señor. ¿Por qué? Porque dependemos siempre de que el pastor, los líderes, hagan las oraciones por nosotros, hagan todo por nosotros en nuestra vida espiritual. Podemos llegar a estar en un punto como estuvo Jacob. Jacob hasta ese momento la Biblia no lo muestra como alguien que decidía qué hacer, sino que lo que su mamá le decía, eso era lo que él hacía. Y yo quiero llevarte a algo. Cuando nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida, que pasan los años y nosotros no tomamos decisiones personales, no accionamos por nuestra propia voluntad, terminamos haciendo lo que los demás dicen. Pero cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, que Él quiere hacer algo bueno contigo y conmigo, Dios nos va a incomodar, Dios va a permitir circunstancias que nos muevan de donde estamos para que nosotros descubramos el potencial que tenemos dentro de nosotros y para que nosotros conozcamos el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. Entonces, para que, para que nuestra vida pueda tener un éxito, para que nuestra vida en esta tierra se cumpla el propósito por el cual Dios nos hizo, nosotros tenemos que aprender a dejar de estar viviendo dependiendo de lo que los demás puedan hacer por nosotros. Nuestra única dependencia debe ser solo de Dios, porque Él es el que puede y quiere hacer con nosotros cosas nuevas, ¿verdad? Entonces yo te voy a hablar acerca de los beneficios que tiene el tener un encuentro personal con Dios, porque aunque Jacob conocía quién era el Dios de su padre y de sus antepasados, Jacob no había tenido un encuentro con el Señor, y ahora lo vamos a ver en la palabra. Entonces vamos a empezar a ver en el versículo 10 del capítulo 28, dice, salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram, perdón, es que se me había vuelto esto acá. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de nosotros tener un encuentro personal con Dios? Lo primero que miramos ahí que dice que salió pues Jacob. Mira, Jacob pudo quedarse todavía en su casa. Jacob pudo decirle a su mamá, escóndeme en una cueva, ayúdenme a esconderme y no irse. Acuérdate que Jacob era un hombre que estaba acostumbrado a estar en tiendas. Sin embargo, dice la palabra que después que su mamá le dijo que se fuera porque su hermano lo iba a matar, al ver semejante peligro para su vida, yo creo que ahí empezó Jacob a experimentar lo que era tener desafíos grandes delante de su vida. Entonces dice él, salió pues, dice la palabra, o sea que él tomó una acción. El solo hecho de salir del entorno de su casa ya para Jacob era un desafío. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a experimentar cuando tenemos un encuentro personal con Dios? Empezamos a tomar decisiones sabias, porque Jacob tomó una decisión sabia. Dijo, no, si me quedo aquí yo me voy a morir, me va a matar mi hermano Esaú, pero yo mejor me voy. Entonces, él se enfrentó al desafío de empezar un camino solo, sin su mamá, sin su papá. Un hombre que no estaba acostumbrado quizás a andar errante por ahí, le tocó tomar una decisión sabia y enfrentar su primer desafío, que fue salir de la comodidad de su casa, del entorno de su casa, de la comodidad o el cuidado de su familia, de la compañía de su familia, pero inició y tomó una decisión sabia, que fue salir de esa zona de confort. Entonces, mira, Jacob no pidió protección para quedarse allí. Jacob no sabía ni a dónde iba. Él sencillamente salió de ahí para Harán, ¿verdad? Jacob era hombre de casa. Eso lo vemos en Génesis 25, 27. Ahí puedes mirar eso. Jacob era el favorito de Rebeca. Jacob era una persona, wow, con muchos motivos para no querer salir y temores para no salir, pero con todo y temores, quizás con todo y miedo, quizás sin saber para dónde iba, él salió de su casa.
Y eso es lo primero que nos da, el primer paso que tenemos que dar para llegar a tener un encuentro personal con Dios. Salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, sin importar los temores y los miedos que nos puedan asaltar en ese momento. Lo segundo que vemos que hizo Jacob fue, ahí en el versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Entonces, cuando dice que llegó a ese cierto lugar, más adelante se dice que ese lugar él le puso el nombre Betel porque fue donde se encontró con Dios. Entonces, lo segundo que él empezó a experimentar para tener ese encuentro personal con Dios es que empezó a enfrentar desafíos grandes. Mira, del lugar, de ahí, de donde él estaba, de donde él salió, de Berseba hasta Arán, eran entre 80 y 100 kilómetros, ¿verdad? Y dice que una persona caminando unas 4 horas al día, que son unos 20 kilómetros al día, si no estoy mal, así es la cosa. Entonces, puede hacerlo en 4 horas, pero acuérdate que era un hombre que no estaba acostumbrado al desierto, era un hombre que aunque caminara muy bien, tuviera muy buen físico, buena contextura física, él tenía que descansar, tenía que comer, el desierto en el día hace calor, en la noche hace frío. Hagamos de cuenta que Jacob se tomó una semana quizás en llegar a ese cierto lugar que después se llamó Betel, un hombre que no estaba acostumbrado a esas caminatas largas, enfrentó ese gran desafío y no sabemos cuántos días le tomó, pero más o menos hagamos de cuenta que fue una semana con descanso y todo eso, o quizás menos, ¿verdad? Quizás unos 5 o 6 días, pero él él logró salir y logró enfrentar ese desafío de enfrentarse al desierto, de exponerse quizás a animales, de exponerse a la soledad, de exponerse a tantas cosas que le podían estar pasando allí, ¿verdad? Entonces, salir de las estructuras mentales del mundo o de las estructuras mentales que tenemos en nuestras casas para enfrentar algo nuevo no es fácil. No es fácil. Hay personas, mira, que le hablamos de Dios. Hay personas que les decimos, mira, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución. Y no se atreven porque no se atreven a desafiar las estructuras mentales que tienen allí, los temores, el qué dirán, qué va a pasar. Yo estoy acostumbrado a este estilo de vida donde puedo salir y hacer lo que yo quiera. Nadie me dice nada. Pero mucha gente no se atreve a desafiar esas estructuras mentales que tiene y derribarlas. Jacob pudo desafiar sus miedos, desafiar su vida entera, la costumbre de su vida entera y salió. Entonces la invitación hoy es que nos atrevamos a desafiar la imposibilidad humana en aras de conseguir o de experimentar el poder de Dios. Mira, Jacob en ese momento no le quedó más que enfrentar sus propios desafíos, grandes, pero no le quedó de otra. Si tú hoy estás pasando por momentos difíciles como lo estaba pasando Jacob, él estaba iba a ser perseguido por su hermano Esaú, iba quizás a morir. Hoy en día la muerte que tú estás viviendo puede que no sea física, sino una muerte espiritual, una muerte emocional, puedes estar pasando una crisis de salud, pero yo te invito para que te atrevas a desafiarte a ti mismo, a tu incredulidad. Atrévete a desafiar la incredulidad, atrévete a desafiar lo que el mundo te ha dado como estructura, como modelo, y salte de ese modelo y atrévete a creerle al Señor. Jacob no le tuvo temor a nada y salió y enfrentó sus propios desafíos. Hoy Dios te está dando una palabra diciéndote, yo te quiero levantar, yo te quiero salvar, yo te quiero sanar, yo te quiero ayudar, pero tú tienes que enfrentar esos desafíos mentales que tienes, que no te dejan avanzar, que no te dejan acercarte a Dios, ¿verdad? Si tú ya estás en la iglesia, pero tú todavía no eres capaz de leer solo, de orar solo, no, atrévete a desafiar esos temores y esos miedos y ya habla con Dios directamente. Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu economía. Mira, son desafíos que aunque se ven sencillos, cuando hay temores en nosotros, cuando no confiamos en lo que Dios ha dado en nuestra vida, no lo hacemos y se terminan volviendo estructuras mentales como barreras que no nos dejan seguir adelante. Entonces, Jacob, él desafió todo. No sé cuánto caminó, no sé si se cansó, pero él llegó a cierto lugar que fue donde él estuvo, un encuentro con Dios. Entonces tú tienes que desafiar lo que te toque desafiar hoy para tener un encuentro personal con Dios. Sigue diciendo allí en el versículo 12, y soñó. Entonces, empezamos a ver cómo la vida de Jacob va teniendo un cambio. Primero tomó la decisión de irse, segundo, lo hizo.
desafió sus miedos y cuando llegó a ese cierto lugar, dice la palabra, y soñó. Y después que tuvo ese sueño, o ahí en ese versículo tú vas a ver que Dios le hizo una cantidad de promesas a Jacob, y fue ese lugar donde al final dice en el versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan de comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. Cuando él dice Jehová será mi Dios, significa que él no había considerado todavía a Dios como su Dios porque no había tenido un encuentro con él, aunque sabía de Dios porque sus padres desde sus antepasados se le inculcaron que Dios era quien los había salvado, que Dios, Jehová era su Dios, pero él dice ahí, entonces Jehová será mi Dios. Ahí ya lo hizo su Dios personal, su propia experiencia, su propia fe. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo creer en un Dios a través de otros que cuando tú crees en el Dios, en Jehová, porque has tenido un encuentro con Él. Dice que Él, a través de ese sueño, Él ve una escalera donde ángeles subían y bajaban. Y dice que que ángeles de Dios que subían y bajaban, y aquí que Jehová estaba en lo alto y empezó Jehová a darles promesa a él, ¿verdad? Es más, en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Mira, con todo y el miedo, él pudo escuchar a Dios, con todo y el miedo, él tuvo un encuentro con Dios porque fue más grande su ganas de enfrentar esos desafíos que quedarse allí sin saber qué le esperaba más adelante, ¿verdad? Entonces dice, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Bueno, ese es otro tema, pero a lo que yo te quiero llevar, que cuando tú tomas decisiones sabias, cuando tú empiezas a enfrentar tus desafíos, por grandes que sean, entonces dice que él soñó. Ese sueño fue literal, pero tú y yo podemos ya soñar sin dormir. Podemos soñar en lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios empieza a traer a nuestra vida también a través de sueños, también a través de visiones, a través de su palabra, nuevas estrategias, nuevos comienzos, oportunidades, ideas creativas. Dios te puede empezar a mostrar todo lo que Él puede hacer contigo. Podemos empezar a soñar con un futuro glorioso, con un futuro prometedor, con un futuro esperanzador, con un futuro seguro en las manos de Dios. Pero hasta que nosotros no tomamos decisiones sabias y enfrentamos nuestros propios desafíos, no vamos a tener un encuentro genuino con Dios. ¿Cuándo se tiene un encuentro genuino con Dios? Cuando Él habla directamente a nuestro espíritu. Recuerda que a través del Espíritu de Dios, nuestro espíritu se conecta con Él, ¿verdad? Eso es de espíritu a espíritu, eso no es del Espíritu de Dios a la carne, es del espíritu al espíritu que tenemos una comunión con Dios. Entonces, solo hasta que nosotros empezamos a desafiarnos a nosotros mismos, podemos llegar a tener un encuentro con Dios, un encuentro que nos lleva a conocer lo nuevo de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, mira, ¿por qué en vez de estar allí con esos miedos, no nos atrevemos, no desafiamos nuestros miedos? Si tenemos un encuentro con el Señor y dejamos que el Espíritu de Dios nos hable, entonces tener un encuentro personal con Dios es algo que nadie lo va a poder hacer por ti. Es algo que solamente el día que tú lo experimentes lo vas a entender, ¿verdad? Solamente el día que tú te atrevas a experimentarlo vas a poder decir como dijo él, ahora, como dijo Jacob, ahora, entonces tú ahora, Dios, serás mi Dios. Él lo dijo así, entonces ahora Él será mi Dios, ¿verdad? Jehová será mi Dios. Cuando experimentamos ese encuentro personal con Dios. Y lo que yo te digo es, Jacob después de ese encuentro con Dios, Jacob no volvió a ser el mismo. Él no volvió a ser el mismo. Ese hombre cambió, ese hombre fue diferente, ese hombre, de ahí empezó la historia de Jacob. Lo primero que encontró cuando llegó a ese lugar fue esposa porque vio a la mujer de sus sueños, y esa es otra historia. Pero a lo que te digo es que cuando desafiamos nuestros propios miedos, empezamos a encontrar, a Dios nos empieza a mostrar todo lo bueno que tiene para nosotros. Hoy yo te quiero dejar con esta reflexión. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Yo lo necesito, todos lo necesitamos, y eso debe ser una experiencia de todos los días. No es algo que se acabó y lo dejamos así, no. Es una experiencia que cuando ya la tenemos, debemos buscar tenerla todo el tiempo, siempre estar a la expectativa de que Dios hará algo nuevo con nosotros. De nosotros depende que Dios nos muestre el futuro glorioso que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, esa era la reflexión que te quería dejar hoy.
No te olvides compartir este video, no te olvides darle me gusta y no te olvides suscribirte a nuestro canal para que pueda llegar a ti todo el contenido que subimos de primera mano. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo lunes en un nuevo video y que Dios me les bendiga grandemente a todos los que puedan ver este video. Han sido de gran bendición para mi vida cada uno de ustedes que los ha visto y que los ha compartido. Muchas bendiciones para todos.